Vamos a orar para presentar la palabra de hoy. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tan lindas alabanzas, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por el testimonio de nuestra hermana Isabel, Señor, que dice: Padre Santo, tú me puedes sanar, pero si tú me vas a llevar, yo estoy preparada para irme contigo. Qué lindo, eso es fe, Señor. Cuando nosotros nos sometemos a tu voluntad, Señor. Y después ella vio, Señor, que su presión se estabilizó y subió para la gloria tuya, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar, por los testimonios, los prodigios, los milagros, Señor, de personas que han venido diciendo: pastor, desde que usted oró, Señor, encontré una persona buena para rentar el cuarto, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este vecindario, Señor. Te pedimos siempre por don Pedro, que está ahí en la esquina, Señor, vendiendo sus frutas, Señor, que también nos testificó, Padre, que desde que oramos por su pierna, Señor, ahora él puede caminar, Señor, y está mejor, Padre, porque eso solo tú lo puedes hacer. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, si no es dado por ti, Padre, porque tú eres el que tienes el poder, Señor. Tú eres el que tienes la gloria, el poder y la victoria, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice amén. El Señor me ha estado inquietando a mi esposa, porque me lo dio mi esposa, ¿verdad? Y el Señor me ha estado inquietando con algo muy pequeño de la Biblia, un testimonio de una persona que había caído en el pecado de la avaricia, de la codicia, el pecado de hacerse muy rico, de tener bienes materiales. Una persona que subió como la espuma, ¡fum!, al éxito, y de repente se encontró cara a cara con el maestro. Amén. Y es la vida de Zaqueo. La palabra Zaqueo significa puro. Amén. Pero el hecho de que el hombre significa puro no quiere decir que era una persona muy pura o que trabajaba puramente, sino impíamente. Amén. ¿Y quién era este personaje? Era un recaudador de impuestos de Roma y jefe, oiga, de los publicanos, de todos los que recogían impuestos. O sea que al hombre le caía bastante billete en la bolsa, ¿ok? Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Vamos a Lucas 19, 1-10. Pueden ir buscando en su Biblia, o San Lucas, que hay algunas Biblias que dicen San Lucas 19, del 1 al 10. Yo tengo la versión lenguaje actual, que es un lenguaje que me es más cómodo a mí, ¿verdad?, que la Reina Valera, porque tiene frases que son más fáciles para mí, ¿verdad? Pero usted lo puede leer en la versión que usted quiera. La Dios habla hoy, que es católica, la Reina Valera contemporánea del 60, la de las Américas, o la que usted quiera, ¿ok? Lo único que no me lea la de Nuevo Mundo, porque la de Nuevo Mundo es de los Testigos de Jehová y me va a salir distorsionado y se me va a ir para otro mundo. Amén. Amén. Lucas 19, 1 al 10. Zaqueo dice: Jesús entró a Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poderlo ver, se subió a un árbol de higos. La Reina Valera dice sicomoro. Amén. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa al Señor Jesús. La Reina Valera dice que bajó rápido y con gozo. Amén. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? La Reina Valera dice: una casa de un pecador. O sea, la gente, hermanos, vamos a hacer un paréntesis, no vio el don del Señor, que lo llamó por su nombre. El Señor va pasando por Jericó, viene este hombre chiquitito y quiere verlo y salta y no puede. Y dice: ya sé. Él se dirige para allá y vio un árbol
Y dijo, allá me voy a subir, y se sentó en el árbol a esperar. Cuando Jesús va pasando, Jesús lo llama por su nombre, Zaqueo, bájate que hoy mismo voy a hospedarme en tu casa. La gente no vio el don que el Señor desató de llamarlo por su nombre. La gente lo que vio es el trasfondo del hombre. Dijo, ay Dios mío, pero ¿qué está haciendo? Se está metiendo en la casa de un hombre malo y pecador. Eso es lo que la gente vio. No vio lo bueno, vio el lado malo. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. La Reina Valera es, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña la historia de Zaqueo? Porque es muy cortita, pero es muy linda. Amén. ¿Qué nos enseña esta historia? Vamos a ver 4 actitudes que podemos aprender de Zaqueo. Decisión, acción, arrepentimiento y arregló su vida. Amén. Decisión, ¿por qué? Porque él dijo, oye, cuánto obstáculo, pero no importa. ¡Pum! Vio un árbol allá a lo lejos. Él se dirige para allá, voy allá. Tomó una decisión. Acción, cuando Jesús se autoinvitó. Porque Zaqueo no lo invitó a él a ir a su casa. El Señor le dio una orden. Zaqueo, lo llamó por su nombre. Bájate hoy mismo que me voy a hospedar en tu casa. ¿Eh? Y él tomó una acción. Primero fue la decisión, después la acción. Amén. Y por último, en medio de la cena, se levantó y le manifestó al Señor que él se había arrepentido. Y él decía, Señor, le voy a dar la mitad. O sea, ese hombre tenía billete, hermano. La mitad de lo que tengo a los pobres. Y si en algo he defraudado, le voy a devolver 4 veces. Porque la ley que decía de ellos, que tenías que pagar restitución 4 veces. Eran leyes de ellos. Hay gente que piensa, ay, ¿cómo Cristo le tocó el corazón? Sí, el Señor le tocó el corazón, pero él conocía la ley. Él no dijo, le voy a dar 2 veces duplicado o triplicado. Él dijo, voy a pagar 4 veces. Amén. O sea que decidió arreglar su vida. ¿Cuál fue el pecado de Zaqueo? Vamos a ver cuál fue el pecado de Zaqueo. A pesar que Zaqueo era muy rico y con gran posición social de ser jefe de recaudadores de impuestos, su corazón fue convicto por Dios del pecado de la codicia, por las riquezas de este mundo. Y él decide buscar una riqueza mayor al responder al llamado del Señor. Se arrepiente con acciones buenas de obra de justicia para enmendar su error y compensar a las personas que perjudicó con hechos y no con palabras. Amén. A veces no basta que usted le diga a una persona lo siento. ¿Ok? Como dice por ahí un refrán, con el I'm sorry y el excuse me, piensan que todo se arregló. No, a veces es bueno con acciones enmendar el error, porque de nada sirve que una persona me esté ofendiendo, yo la perdone y ella sigue reincidiendo, porque eso no es perdón. Puede ser que la persona tenga remordimiento de pecado, pero no arrepentimiento de pecado. Amén. Y todo perdón lleva ciertas facetas. Número 1 es pedir disculpas. ¿Ok? Perdóname. Número 2 es reconocer su error. Yo te fallé. Número 3 es decirle a la persona, no va a volver a pasar. Usted tiene que dar una garantía. Y número 4 es, ¿qué puedo hacer para enmendar lo que te dice Gladys? Esas son las 4 facetas de un perdón. Si no la tienen, el perdón es cuestionable. ¿Ok? Amén. Zaqueo, sí, se arrepintió. Y no solo de palabra, sino de corazón y con hechos. Amén.
Amén. ¿Cómo cambió la vida de Zaqueo? Vamos a ver cómo cambió la vida de Zaqueo. La manera que Jesús se invitó a sí mismo a cenar cambió la vida de Zaqueo para siempre. Este recaudador de impuestos nos deja ver el ejemplo de que sí, él pudo tomar una decisión de responder bien al llamado del Señor. Usted y yo podemos hacer lo mismo para hacer justamente cambios, transacciones permanentes y positivas en nuestra vida al responder a la misma actitud al llamado de Cristo, cada vez que el Espíritu Santo nos convence de que hemos fallado o hemos pecado y desea que nos arrepintamos para enmendar nuestra vida y acercarnos más a su palabra, al Señor y a su luz, por nuestro propio bien y para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces, Zaqueo cambió de una forma que creció espiritualmente. Amén. A través de reconocer lo que había hecho, de arrepentirse y de enmendar su error. Hay gente que me dice, bueno, Jesús dijo que el evangelio se le predica a los pobres, ¿no? Aquí tenemos un ricacho, un hombre con mucho billete, pero aparentemente no tenía paz con él mismo. ¿Ok? Tenía algo adentro por sus palabras. Sus palabras dicen, Señor, él se levanta en medio de una cena, está con el Señor y los discípulos, he decidido dar la mitad de lo que tengo a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le doy 4 tantos. Él tenía eso que cargaba sobre sus hombros. Amén. Y no sabía cómo deshacerse de eso. Y lo más bonito es que por un lapso de tiempo de su vida viene una oportunidad y él la supo aprovechar. Amén. Y el Señor llega y le dice, lo ve ahí sentado en un árbol y le dice, bájate, que hoy tengo que estar en tu casa. Amén. Y vemos qué lindo, el Señor no le dijo, es que eres un sinvergüenza, eres un ladrón de Roma, le andas cobrando a mi pueblo impuestos más de lo normal y encima eres jefe de todos los recaudadores de impuestos, o sea que agarras 2 tajadas más, eres un descarado. No, el Señor no lo trató así. El Señor sencillamente fue, comió, cenó y dejó que el Espíritu Santo hiciera su obra. Amén. Porque ¿quién es el que cambia? El Espíritu Santo. Amén. Y el Señor dejó que el Espíritu Santo lo convenciera a Zaqueo de qué, de pecado y de juicio, de que él había hecho mal al prójimo, de que él había dañado a mucha gente, de que él había robado y estafado a mucha gente. ¿Cuántas veces usted no va a un lugar y lo estafan? Amén. O va a una clínica dental, le hacen un mal trabajo y después no le quieren responder por el trabajo. Amén. ¿Cuántas veces nos pasa que nos topamos con estafadores? Amén. Aquí tenemos uno grande en la historia. Amén. Pero se arrepintió de la estafa. Amén. De su pecado. ¿Qué hizo Zaqueo para llegar a la salvación de toda su casa? Porque no solo fue él. Amén. Fue él y su casa. Amén. Su familia. Qué lindo. No puso pretextos ni excusas a la invitación del Señor. Existen muchos pretextos que los seres humanos le ponemos a Dios cuando Él está ahí esperando con paciencia y con amor para que lo dejemos hacer los ajustes pertinentes a nuestra vida. Muchas veces estos cambios no se ven a corto plazo. A veces no damos un paso de fe como Zaqueo, ni dejamos que su Espíritu Santo nos guíe para que nuestras vidas puedan ser transformadas y sean un hecho notorio a nosotros mismos. Pues usted y yo no tenemos que probarle nada a nadie. Amén. Solo al Señor. Para mejorar, esto se hace para mejorar espiritualmente y acercarnos con devoción más a Cristo y servirle en lo que el Señor nos pide que hagamos para nuestro crecimiento espiritual y para ayudar a otros a que se acerquen al Señor y puedan ser salvas al igual que lo somos nosotros, que un día alguien se molestó en hablarle a usted del Señor. Alguien tomó el tiempo, alguien tomó la molestia, alguien se molestó en compartirle el mensaje de Cristo. Amén. Amén. Para que usted sea salva y lleve su salvación a su casa como lo hizo Zaqueo.
Recuerde que siempre la vida nos pondrá muchas distracciones y obstáculos para no seguir al Señor durante nuestro caminar con Cristo, al igual que la historia de Zaqueo, que él tenía obstáculos, él todas las tenía en contra, la multitud. Dice la Biblia que una vez le dio de comer a 5,000 personas y no contaban a las mujeres y los niños, porque así era la cultura, así que pudieron ser más de 10,000. Imagínense. Y cuando el Señor Jesús pasaba las calles, eso era increíble, porque él andaba sanando ciegos, levantando muertos, restaurando cojos, quitando jorobas de las personas. Era una cosa increíble de milagros, y la gente se abarcaba, llenaba las calles. Y este hombre tenía todo en su contra, chiquitito, y decía: ay, quiero ver al Señor, quiero ver al Maestro. No podía. Y decía: ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Ah, no, pero yo lo tengo que ver. Y vio más adelante que el Señor se dirige allá, y miraba más al fondo un árbol, y dijo: ah, ya, me voy a adelantar. Dio la vuelta, ¡pum!, se subió al árbol. Amén. Él no se puso a ver los obstáculos. Amén. Él brincó y saltó obstáculos. Amén. Y eso es fe, hermano. Eso es fe. A veces dejamos pasar estas oportunidades de seguir al Señor y las posponemos para mañana. Pero pregunto hoy: ¿quién de ustedes me dice a mí que tenemos oportunidad para servir al Señor mañana? Amén. Zaqueo vio su oportunidad y la supo aprovechar en ese momento. No lo dejó para mañana. Amén. Zaqueo evitó todos los pretextos y las distracciones y se enfocó en lo esencial: recibir a Cristo. Y es que él aprovechó bien su oportunidad de encontrar paz consigo mismo, pues su respuesta de arrepentimiento y cambio radical nos da a entender la falta de paz que él tenía al acumular tantos bienes materiales y riquezas que no eran suyas y que fueron mal adquiridas o mal habidas. Y la conciencia de este hombre le estaba diciendo: oye, papito, estás en pecado, has hecho mal, has dañado mucha familia, has dañado mucha gente, has cobrado de más, has estafado. Amén. Esto solo se pudo llevar a cabo cuando se encontró cara a cara con el amor y el autor de la vida. Amén. Ahí él se vio en el espejo con el Señor. Amén. Solo en ese momento él pudo decir: caramba, la verdad es que no solo la dañé, no solo la embarré, esto no me trae paz, no me trae felicidad, y aquí tengo un hombre justo y bueno. Voy a enmendar mi error. Y Zaqueo decidió cambiar su vida radicalmente. Amén. El cambio fue tan notorio que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. No solo fue para él la bendición, sino para toda su casa. Amén. En Lucas 9:1-10 podemos leer la historia del jefe de todos los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que trabajaban para Roma bajo la supervisión de Zaqueo, quien rápidamente aceptó el llamado personal de Jesús para darle sentido y dirección a su vida, incluso si eso significaba cambios serios en su forma de vivir. De esta forma, él se convirtió en un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer a un ser humano que acepta la invitación y toma de manera personal la palabra de Jesús. Amén. Hoy, al igual que Zaqueo, sentado en el árbol, hay muchas personas sentadas como espectadores que oyen que Jesús está en la ciudad o en alguna iglesia o en algún lugar. Ellos quieren ver las señales y milagros que está haciendo el Espíritu Santo, pero son únicamente observadores que no tienen una conexión personal con lo que Jesús predica, pues tienen una fe histórica y no salvadora. Amén. ¿Qué es la fe histórica? La fe histórica es conocer. Usted puede conocer de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Conocimiento. Eso no es una fe revelada. La fe revelada y salvadora es la que Dios da, Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, de vosotros, sino es que es don de Dios. O sea, Dios nos da la gracia y la fe, el paquete completo para que seamos salvos. Amén.
Sin embargo, Jesús se detuvo bajo el árbol sicomoro o de higos y le dijo a Zaqueo que bajara rápidamente, ya que se iba a quedar en su casa. Zaqueo tenía que tomar una decisión personal. Hasta ese punto solo había sido un espectador, pero ahora se había vuelto personal. Tenía que decidir dónde se encontraba con respecto a esta petición. Y gracias a Dios, Zaqueo tomó la decisión correcta y pasó de un espectador a ser un hijo de Dios por responder con obediencia al llamado de Cristo. Amén. Amén. Qué lindo, qué linda historia, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Estas son promesas del Señor a todos aquellos que les abrimos su corazón. Amén. Así como Zaqueo tuvo una cena, el Señor nos promete que nosotros vamos a tener una cena con Él. Amén. Al Zaqueo abrir las puertas de su casa, también abrió las puertas de su corazón y bendijo a su familia, ya que la expuso al mensaje de la salvación del Evangelio, no solo para él mismo, sino para toda su casa, la cual fue salva cuando el Señor dijo que la salvación había llegado a su casa. Pero al igual que nosotros hoy que buscamos a Cristo, no podemos ver resultados en nuestros hogares, con nuestra familia, si usted y yo tenemos pena de compartirlo con otras personas, o tenemos pena de exponer el mensaje del amor redentor de Cristo a nuestros propios familiares que pasan por nuestra vida, al tío, a la tía, a los hijos, a la prima. Si nosotros tenemos pena de exponer la palabra del Señor, no vamos a ver resultados grandes en nuestras vidas. En el caso de Zaqueo, esta invitación cayó en tierra fértil, como la buena semilla que cayó en buen terreno. Que así también sea con nosotros cuando el Señor nos llama a hacer algo para Él, y que podamos dar fruto y entender las palabras que Jesús nos está dirigiendo personalmente hoy, como si se estuviera dirigiendo a nosotros por nuestro nombre, como cuando Él llamó a Zaqueo. No solo para que lo invitemos a formar parte de nuestra vida, sino que el Señor sea parte de nuestro hogar, pero que también Él pueda ser reconocido por toda nuestra familia, como pasó con Zaqueo. Amén. Amén. El profeta Isaías dice en Isaías 54: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oigas como los sabios. Zaqueo despertó su oído. Zaqueo también tuvo ese oído abierto para las palabras de Jesús, y al escuchar su voz se dirigió inmediatamente a él y tomó una acción determinante. Fue muy rico, pero Jesús se dirigió al corazón de él, a la riqueza que el Señor tenía escondida para él. En Juan 3:10 dice que las ovejas escuchan la voz de Jesús, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, y que Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca de todo aquello que estorbe nuestra comunión con Dios. En el caso de Zaqueo, Él puso a un lado el estorbo de sus riquezas, y así es como el Señor quiere hacerlo con todos nosotros, si estamos dispuestos a poner a un lado las distracciones personales y los estorbos para poder venir a su casa a buscarle y adorarle y servirle. Amén. Zaqueo recibió un amor, dice, que las riquezas de este mundo no le dieron, y que era de por vida. Debe decirse que este fue el comienzo de la vida de fe de Zaqueo con el Señor Jesucristo. Fue extremadamente exitosa, y de acuerdo con un viejo dicho, un buen comienzo es la mitad del camino ya recorrido. Cuando las personas sienten un amor especial por otras personas que realmente significan mucho para ellos, el amor de Cristo puede irradiar en sus corazones y bendecirlos también a ellos, hasta el punto de que son capaces de hacer cosas que de otra manera serían
extremadamente difíciles o incluso imposibles de realizar. Cuando usted quiere a alguien, amén, a otra persona, usted va a compartir el amor y la palabra del Señor a cualquier persona que se le atraviese en el camino, ¿verdad? Y ese amor es tan grande que los va a radiar, los va a impactar, ¿ok? Usted deja una semilla en esa persona y a su tiempo usted va a ver cambio. Aquí tenemos una hermana que conocimos hace 7 años en un hospital, amén. Y Silvita le habló la palabra del Señor. El hijo estaba grave, recibió al Señor. El hijo murió en el hospital hace 7 años, porque estaba pasando con el mío también en el hospital. Y la señora nos la encontramos, que vive cerquita de la iglesia, 7 años después, cuando haremos la iglesia. Y ahora la señora viene acá a buscarte el Señor y aprendiendo. Pero dejamos, Silvita dejó una semilla en ella. Su hijo se fue con el Señor, pero la señora quedó con la semilla. Y 7 años después la señora aparece. Amén. Y ayer nos decía cómo ella está aprendiendo nuevas cosas del Señor en la vida de ella. Amén. Y cómo ella está aprovechando su tiempo. En 2 de Corintios 5, 14 al 15. Vamos a leer 2 de Corintios 15, 14 al 15. Para ver cómo Pablo nos describe este fenómeno de salvación y de gozo que experimenta un ser humano. Pablo describe este fenómeno de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero ¿qué nos quiere decir Pablo con que el amor de Dios nos constriñe? Yo me tomé el tiempo de buscar esa palabra en el diccionario, y dice que es obligar a una persona a hacer una cosa. Debes constreñirle para que pague la deuda. Amén. Apremiar, exigir, forzar, obligar. O sea, que el amor de Dios nos constriñe, ¿ok? Nos apremia, nos impulsa a que hagamos lo correcto. Amén. Vamos a leer ahora Hebreos 6, 11, 12. Que eso fue lo que le pasó a Zaqueo. El amor del Señor lo constriñó. Amén. Hebreos 6, 11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Amén. Usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Amén. Una riqueza más grande que Zaqueo descubrió en el Señor. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a Zaqueo cuando recibió en su casa al Maestro, a Jesús? Él fue perdonado de muchas estafas y transgresiones con las que él agravió a muchas personas, robándole su dinero a través de los impuestos. Es decir, cuando alguien viene a Cristo, todos sus pecados le son perdonados. Todos, dije todos, sus pecados le son perdonados. Y no solo algunos, sino todos. Amén. Y Dios dice que lo echa a lo más profundo de la mar, y nunca el Señor se recuerda de ellos. El único que le va a tratar de recordar a ustedes sus pecados pasados es el diablo. Y cuando el diablo venga tratándole de recordar sus pecados pasados, usted cítele que en Cristo usted ya fue perdonado y que su fin es el lago de fuego que arde para siempre, en Apocalipsis 19:20. Usted recuérdeselo. Cada vez que el diablo le inyecte, ¡pum! Pero mira lo que hiciste. ¡Pum! Pecado hasta de su juventud. ¡Pum! Usted acuérdele, diablo, yo en Cristo fui perdonado y tu fin es el lago de fuego y de azufre que arde para siempre. Apocalipsis 19:20. Amén. Hay algo más que aprender de la historia de Zaqueo, y es que probablemente él se sorprendió bastante al ver que Jesús lo recibió con tanta amabilidad. A pesar de haber tenido tantos pecados y estafas en su conciencia, probablemente esperaba un sermón severo en lugar de las palabras buenas, amables de amor y perdón de nuestro Señor.
Amén. Él no esperaba un amor como el de Cristo. Amén. Esto nos da a entender que la manera de evangelizar del Señor no es un mensaje de condenación, ¿ok?, de muerte, de restregarle a la persona su pasado o lo que ha hecho. Es un mensaje de restauración, de amor, de vendaje, de cura, de ayuda, de estar pronto a auxiliar a la persona. El mensaje del Señor es de perdón. Amén. No de condenación. Amén. Lucas 7:36 al 50. Voy a leerles la versión al lenguaje actual. De que también había una mujer que recibió perdón de pecado, igual que Zaqueo. Amén. Ella también recibió el perdón de pecado. Lucas 7:36 al 50. Simón el fariseo, dice el título. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama, es decir, pecadora, que vivía en aquel pueblo, supo que Jesús estaba comiendo en la casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y le puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama, pecadora. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Mire cómo el Señor escuchaba los pensamientos de las personas. Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como ninguno de los dos tenía cómo pagar, el hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con este hombre? Simón contestó: el que le debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre mi cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdona pocos pecados, poco ama. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Amén. Amén. Un problema muy grande de las personas de la época era que el perdón de pecados solo y exclusivamente se le atribuía a Dios. Amén. Algo que fue muy difícil de entender a las personas de la vida de Jesús o en el tiempo de Jesús es que el concepto revelado de perdón de los pecados era un atributo solo y exclusivo de Dios y no de un hombre como lo era Jesús, que era 100% ¿qué? Hombre y 100% Dios. Amén. Marcos 2, 1, 12 vemos este conflicto, el perdón de pecados. Amén. Eso está en Marcos 2, 1 al 12.
Y si usted quiere, lo puede buscar también en Lucas 5, 17 al 26. Pero yo voy a leerles Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Les pasó igualito que a Zaqueo. La multitud no los dejaba pasar. Y ellos dijeron, pues bueno, tirémoslo por el techo. Amén. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, amén, la de los 4 hombres que llevaban el paralítico, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! Mire cómo el Señor le cayó la boca al diablo. Porque le decían que cómo él iba a perdonar pecado. Pues ellos no entendían que tenían a Dios mismo hecho carne enfrente de ellos. Amén. Colosenses 1, 11 al 14. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo busqué esa palabra. Longanimidad quiere decir grandeza y consistencia de ánimo en la adversidad. Amén. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Por qué enfatizo esto del perdón de pecado de Zaqueo? De la mujer pecadora que rompió el alabastro a los pies del Señor, del paralítico que traen por un techo. Porque, bueno, voy a decirlo porque ya mi madre está allá para la gloria del Señor. Yo me acuerdo cuando niño ella siempre me decía, ay hijo, a veces uno comete grandes pecados en su juventud. Y eso era constante. Porque mi mamá no tenía el concepto de ser perdonada. Hasta que recibe a Cristo, pues el Señor le abre los ojos y ella entiende. Pero ella siempre se refería a pecados de su juventud, a un pecado de su juventud. Y eso como que la martirizaba a ella. Y a veces nosotros tenemos que entender que Cristo nos ha perdonado una vez y para siempre. Que usted no tiene que estarse acordando de cosas feas, de algo que le pasó en el pasado, de cosas negativas, porque lo único que hace Satanás es robarle ¿qué? Su paz, su tranquilidad y poner duda en su corazón de que Dios no lo ha perdonado. Amén. El Señor tuvo perdón, tuvo amor con Zaqueo, con la mujer pecadora, con el hombre paralítico del techo, que lo perdonó. Más adelante el paralítico se le encuentra en el templo y le dice, mira bien, no vuelvas a pecar para que no te venga algo malo. Amén. Porque a veces la gente es perdonada y piensan que pueden seguir reincidiendo. Y eso no es así.
Amén. Y el Señor eso le dejó en su corazón, que Zaqueo actuó, creyó, se movió y enmendó su error y transformó su vida. El Evangelio nos enseña que para conquistar a los demás en tu hogar, para Cristo, primero hay que dejarse conquistar usted mismo, primero para el Señor. Y que cuando Él entre en nuestras vidas, que Jesús no sea un mero residente, sino el rey y presidente de su vida. Amén. Bríndale el timón al Señor, que el Señor quiere hacerlo mejor con usted. Y usted ya fue perdonado una vez y para siempre. Y que el Señor no se va a acordar de eso jamás. Solo el otro, el innombrable, el chamuco, es el que le va a traer dardos del pasado. Y para hacerlo a usted ponerla triste. Amén. Pero cuando a usted le vienen esos pensamientos negativos, repréndalo. Use la sangre de Cristo. Y enséñele a Satanás que usted ya fue perdonado y que su lugar es el lago de fuego que arde para siempre y azufre. Amén. Amén. Así que Dios los bendiga y les dejo eso en el corazón. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén.